Receta de crema de papa, súper fácil y riquísima. Te comparto cómo hacer una sopa de papa cremosa que además de fácil tiene un sabor que no olvidarás. Es la entrada perfecta para acompañar tu platillo principal. Vamos a prepararla. Lo primero que te quiero mostrar es el puerro o poro, que debemos cortar por la mitad como yo ya lo tengo, lavar muy bien bajo el chorro del agua porque luego queda tierrita acumulada entre una y otra capa. Después lo vamos a ir cortando de medio a 1 centímetro de espesor, tal como se muestra en el video. Ahí son 3 piezas de unos 20 centímetros cada uno las que vamos a usar, el equivalente a 230 gramos. Ahora, para darle más sabor a la crema y para decorar voy a utilizar 4 rebanadas de tocino, que es totalmente opcional. Lo puedes omitir o también, si gustas, puedes poner más tocino. Lo voy a freír en la misma ollita en donde vamos a cocinar nuestra crema, sin poner aceite porque el tocino va a liberar grasas. Y voy a freír de los dos lados, a que queden bien doraditos y crujientes. Cuando eso suceda, voy a retirar y voy a dejar enfriar ligeramente. Continuemos. Como la ollita ya tiene algo de grasa que liberó el tocino, voy a poner solo un poquito de aceite a que cubra bien la base. Añadiré media cebolla mediana, seguida por las 3 ramitas de puerro o poro que corté al inicio. Una pizca de sal que ayudará a que tanto la cebolla como los puerros liberen sus jugos y se cocinen mucho más rápido. Voy a freír a temperatura media-baja por unos 10 minutos aproximadamente, mezclando de vez en cuando. Por cierto, te recuerdo que te voy a dejar como siempre los ingredientes en la cajita de información, pero también los puedes encontrar al final del video. Ok, pasados 10 minutos voy a añadir 4 dientes de ajo que piqué en trozos grandes y voy a freír por aproximadamente 2 minutos más. Después voy a incorporar 3 papas grandes, que es el equivalente a 675 gramos. Como puedes ver, las corté en trozos medianos para que se cocinen un poco más rápido. También les agregaré una pizca de sal, media cucharadita de romero seco que puedes sustituir por media cucharadita de tomillo seco, y si usas especias frescas necesitarás un poco más. Una pizca de pimienta negra molida, seguida por una pizca de nuez moscada que le dará un sabor muy rico a las papas. Mezclaré para que cada papa se impregne del aroma de las especias y el puerro. Y voy a freír por unos 5 minutos más. Posteriormente voy a vaciar 500 mililitros de caldo de verduras. También puedes usar solamente agua o combinar agua con tu sazonador favorito. Asegúrate que el caldo o agua cubra bien las papas. Taparé la ollita y dejaré a temperatura media por unos 15 a 20 minutos o hasta que las papas estén suaves. Mientras tanto te muestro lo crujiente que queda el tocino. Lo voy a ir cortando en trozos pequeñitos y lo voy a reservar para usar más adelante. En fin, después de 15 minutos revisa con un tenedor o cuchillo. Si atraviesa fácilmente la papa, quiere decir que ya están listas. Si aún no, deja por unos minutos más. También en este punto prueba y ajusta la cantidad de sal. Como mis papas ya están listas, retiraré y dejaré enfriar ligeramente, solamente por unos minutitos. Y ya que no estén tan calientes, voy a ir colocándolas en una licuadora con todo y el caldo con que las cociné. Ahora, para darles más sabor, les voy a añadir de 2 a 3 cucharadas de queso crema, el equivalente a unos 40 gramos. Seguido por 30 gramos de queso Gouda, pero puedes usar cualquier otro queso para derretir como el manchego. Lo que sigue es añadir unos 100 mililitros más del caldo y voy a licuar por 1 a 2 minutos o un poquitito más. Aquí te comento que puedes omitir cualquiera de los dos o los dos quesos que yo añadí. Sin embargo, a mí me encanta el sabor que aportan a la cremita. Por cierto, aquí me gustaría invitarte a suscribirte al canal. Tenemos muchas otras recetas que pueden ayudarte. Pero bueno, después de aproximadamente un minuto revisaré la consistencia.
Como se ve aún algo espesa, voy a ponerle 100 mililitros más de caldo y voy a licuar por 1 minuto más. Regresaré la crema a la misma ollita donde cociné la papa sin poner más aceite. Si hace falta, agrega de 100 a 200 mililitros de caldo, pero ponlo en la licuadora para limpiarla. Yo necesité solamente 100 mililitros más. Lo que sigue es añadir unos 30 gramos más de algún queso para derretir. Yo esta vez usé queso cheddar rallado para que se derrita fácilmente. También agregaré una cucharada de cebollín seco que puedes sustituir por cebollín fresco. Y aquí voy a ponerle de 1 a 2 cucharadas del tocino picado. Voy a reservar un poco para poner al momento de servir. Mezclaré y cocinaré a temperatura baja por unos minutitos hasta que la crema esté calientita y se derrita el quesito. Antes de servir, quiero mostrarte cómo hacer tus propios crutones. Si tienes un pan tipo baguette, corta por la mitad, divide en 2 y ve cortando en rebanadas de aproximadamente medio centímetro. Puedes cortar incluso en trocitos más pequeños. Y claro, cualquier otro pan te sirve. Para especiar usaré media cucharadita de tomillo, perejil y orégano seco. También 3/4 cucharadita de ajo en polvo. Añadiré estas especias a los trocitos de pan, los cuales puse en un bol. Y con mis manos voy a mezclar. Posteriormente voy a colocarlos en un molde con papel para hornear, distribuyendo muy bien a que no estén encimados, y también distribuiré bien las especias en cada pan. Por encima les voy a poner aceite de oliva, asegurándome que cada pan tenga un poco para que queden mucho mejor. Y voy a llevarlos a un horno precalentado a 200 grados centígrados por 10 a 15 minutos, volteándolos a la mitad de la cocción. Mis crutones estuvieron listos en 15 minutos y mira lo doraditos y crujientes que quedaron. Perfectos para ponerlos en nuestra cremita. Claro que también puedes comprarlos, ya los venden así. Pero esta es una forma de reutilizar tu pan viejito y además quedan mucho más ricos. En fin, serviré la cremita que, como ves, no tiene una consistencia tan espesa ni tampoco tan ligera. A mí así me gusta que quede. Para decorar voy a ponerle unos trocitos del tocino que reservé, 2 trocitos de los crutones especiados y un poquito del cebollín seco. De verdad que me encantó el sabor de esta crema, que es perfecta para entrada en alguna reunión o evento que tengas con la familia o amigos. Te invito a que la pruebes y me dejes en los comentarios qué te pareció. Muchísimas gracias por ver el video. Agradezco también muchísimo a los miembros del canal. Nos vemos en la próxima receta. Hasta luego.